La iglesia visible de Abraham pasó a ser la iglesia visible de los apóstoles. Avanzó después hasta las distintas iglesias de la Reforma, para llegar finalmente hasta la iglesia adventista del séptimo día en el final de los tiempos. Por su parte, la iglesia de Satanás, que comenzó con Babel, pasó a través de Babilonia, Roma y luego el papado, durante la Edad Media para llegar hasta la Babilonia espiritual cuando sana la herida mortal, es la misma a través de toda la historia. Una iglesia no se convierte en la otra. Ahora, ¿qué relación tiene esto con las dificultades que hoy en día encaramos en la iglesia adventista del séptimo día? Quizás solo con esta comprensión tenemos un modo de entender citas aparentemente contradictorias del espíritu de profecía. Veamos alguna. En Testimonios Especiales sobre Educación, ahora compilado en Consejos a Maestros y Estudiantes, página 181, Ellen White dice esto: el Señor presentó ante mí la necesidad de establecer un colegio en Battle Creek que no debiera imitar a ningún colegio existente, pero ha habido un apartamiento del plan de Dios en muchos aspectos. Las diversiones están haciendo más para contrarrestar la obra del Espíritu Santo que cualquier otra cosa, y el Señor es agraviado. ¿Está Battle Creek siguiendo la voluntad de Dios? ¿Son obedientes? ¿Son fieles y verdaderos? Escuchad detenidamente lo que dice ella a estas personas, citando el Antiguo Testamento. ¿Cómo se ha convertido en prostituta la ciudad fiel? Llena estaba de justicia, y en ella habitaba la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes son rebeldes y compañeros de ladrones. ¿Es eso lo que le ha sucedido a Israel en el Antiguo Testamento? Que la ciudad fiel se ha convertido en prostituta significa que la verdadera iglesia se ha convertido en Babilonia. No, eso significa que han seguido los caminos de Babilonia, que actúan como Babilonia. En una cita que vamos a leer, veremos que incluso se han convertido en una hermana de Babilonia, pero eso no es convertirse en Babilonia. El único modo en que podemos entender que la ciudad fiel se ha convertido en prostituta y, sin embargo, no ha sido desechada por Dios es si nos damos cuenta de que la verdadera iglesia de Dios pasa por apostasía. La verdadera iglesia de Dios ha pasado a través de toda la historia por periodos de apostasía. Cuando les dice que se han convertido en prostituta, cuando en Oseas les dice, no sois mi pueblo, sin embargo siguen siendo su iglesia visible. Incluso cuando les dice que no puede llamarlos pueblo mío, e incluso durante un periodo de prostitución espiritual. Y así, ¿se ha convertido la iglesia adventista del séptimo día en una prostituta? Según las palabras inspiradas, sí. ¿Ha sido desechada la iglesia adventista del séptimo día por ser una prostituta? Eso es lo que hemos de entender claramente. He aquí una cita que sugiere algo incluso más fuerte, en una carta escrita al pastor Butler en 1886. Es en la carta 51 de 1886. Ella dice lo siguiente al presidente de la Conferencia General: estamos en peligro de convertirnos en una hermana de la caída Babilonia, de permitir que nuestras iglesias se corrompan y se llenen con todo espíritu inmundo, que se hagan una jaula para toda ave inmunda y detestable. Le digo, pastor Butler, que a menos que haya una purificación del templo del alma por parte de muchos que dicen creer y predicar la verdad, los juicios de Dios por tanto tiempo diferidos llegarán. Yo diría que son palabras duras. La verdadera iglesia de Dios en peligro de convertirse en hermana de la caída Babilonia. Ellen White dice con otras palabras lo que dice la Biblia. ¿Cómo se ha convertido en prostituta la ciudad fiel? Ahora, ¿es eso todo lo que ella tiene que decir acerca de Babilonia y la iglesia? Veamos otra cita sobre el asunto en Mensajes Selectos 3, página 21. En la palabra de Dios no se da ningún consejo ni autorización a quienes creen en el mensaje del tercer ángel, se refiere lógicamente a los profesos adventistas del séptimo día, que les conduzca a suponer que pueden apartarse. Podéis tener este problema resuelto para siempre en vuestra mente. No solo por un tiempo, no hasta que las cosas estén realmente mal en la iglesia, sino para siempre. Es el plan de mentes no santificadas lo que estimula un estado de desunión. No debe haber separación en este gran tiempo de prueba. Ved esta otra cita en el librito La Iglesia Remanente, en la página 53.
Yo sé que el Señor ama a su iglesia. ¿A qué iglesia? A la iglesia que se ha convertido en prostituta. ¿Acaso no amó el Señor a su iglesia en los tiempos de Oseas, en que era prostituta? Yo sé que el Señor ama a su iglesia. No ha de ser desorganizada ni desmenuzada en átomos independientes. No hay la menor consistencia en esto. No hay la menor evidencia de que tal cosa vaya a ocurrir jamás. En artículos del Review and Herald, volumen 3, página 86, dice: nunca hemos tenido un mensaje de que el Señor vaya a desarticular la iglesia. En Testimonios para la Iglesia 3, páginas 432 y 433, dice así: el Redentor del mundo no aprueba que en asuntos religiosos la experiencia y la acción sean independientes de su iglesia organizada y reconocida, donde ésta existe. Muchos tienen la idea de que solo son responsables ante Cristo por su luz y experiencia, independientemente de sus seguidores reconocidos en el mundo. Pero esto Jesús lo condena en sus enseñanzas, en los ejemplos y en los hechos que dejó para nuestra instrucción. ¿Tiene Dios una iglesia organizada y reconocida? ¿O tiene una aquí, otra allí y otra más allá? No, Él tiene una iglesia organizada y reconocida. Una iglesia de 150 años de existencia. Muchos tienen la idea de que solo son responsables ante Cristo por su luz y experiencia, independientemente de sus seguidores reconocidos en el mundo. Pero Jesús condena esto. Veamos alguna cita más. En Mensajes Selectos 1, página 179, dice así: usted toma pasajes de los testimonios que hablan de la terminación del tiempo de gracia, del zarandeo entre el pueblo de Dios, el zarandeo que determinará quiénes darán el fuerte pregón. Y usted habla del surgimiento de entre este pueblo, de un pueblo más puro y más santo que se levantará. Es decir, algunos dicen que de este pueblo, que se ha convertido en prostituta, en infiel y quizás en hermana de la caída de Babilonia, debe surgir un pueblo más puro y santo, pues somos muy apóstatas. Pues bien, de esto ella añade: todo esto agrada al enemigo. Si muchos aceptaran las opiniones que usted presenta y hablaran y procedieran conforme a ellas, veríamos la más grande conmoción fanática que jamás se haya visto entre los adventistas del séptimo día. Esto es lo que desea Satanás. Amigos, a mí no me agrada el estado actual de la Iglesia de Dios. Hay mucho en mí que anhela tener un pueblo más puro y más santo representando a Dios. Yo miro a lo que sucede y mi corazón se consterna, y lloro por lo que veo, y me veo incapaz de cambiar nada. Parece que no hay esperanza. Bajo mi punto de vista humano, me gustaría que surgiera de este un pueblo más puro y santo con el que pudiera identificarme, y al que pudiera decir: estoy con vosotros, con este grupo puro, ya no formo parte de aquellos rebeldes. Si hiciera eso, yo pertenecería a la mayor conmoción fanática que jamás se haya visto entre los adventistas del séptimo día. Hermanos, tengamos cuidado con qué decisiones tomamos. El empeño en tener pureza de verdad y de experiencia puede ser usado por Satanás para conducirnos a una posición extrema que él puede usar para destruir el mensaje de Dios y su iglesia. Satanás utiliza en su causa la sinceridad además de la insinceridad, y podemos estar en el lado de Satanás si no tenemos cuidado, incluso cuando somos muy sinceros. En Mensajes Selectos 2, páginas 63, 68 y 69, dice así: el Señor no le ha dado un mensaje para que diga que los adventistas del séptimo día son Babilonia y para que inste al pueblo de Dios a salir de ella. Todas las razones que usted sea capaz de presentar no pueden pesar en mi ánimo con relación a esto, porque el Señor me ha dado una información definida que se opone a tal mensaje. Pero, ¿qué pasa con ser hermana de Babilonia y prostituta? ¿Es razón suficiente para llamar Babilonia a la iglesia? Ella dice todas las razones que usted sea capaz de presentar. La iglesia ha ido muy lejos, ha cometido muchos errores que le han llevado a una apostasía demasiado profunda. Ella dice que todas las razones posibles no son suficientes. Comenzáis a ver por qué Ellen White puede decir que la iglesia es una prostituta y una hermana de Babilonia y en cambio decir que no es Babilonia, porque la iglesia no forma parte de la iglesia de Satanás, de la línea de Satanás. Es la verdadera iglesia de Dios, que actúa como prostituta y como Babilonia en muchos casos, tanto en los tiempos
del Antiguo Testamento como en los del Nuevo Testamento o en los actuales, pero no es Babilonia. Veamos otra cita de Mensajes Selectos 3, páginas 17 y 18. Cuando alguien se está apartando del cuerpo organizado, del pueblo que guarda los mandamientos de Dios, cuando comienza a pesar la Iglesia en sus balanzas humanas y a pronunciar juicios contra ella, podéis saber que Dios no lo está dirigiendo, está en el camino equivocado. Eso es de lo más duro que he leído en el espíritu de profecía. Cuando nos apartamos de este cuerpo organizado y lo pesamos en nuestras balanzas humanas y a pronunciar juicios, el juicio de decir que es Babilonia contra este cuerpo, no es Dios quien nos guía y estamos en el camino equivocado. Una cita más del Review and Herald, volumen 3, páginas 85 y 86. Escrito en 1893. Nunca hemos tenido un mensaje de que el Señor fuera a desarticular la Iglesia. Nunca se nos ha profetizado sobre Babilonia aplicándola a la Iglesia Adventista del séptimo día. Ni nunca se nos ha informado de que el fuerte pregón consistiese en llamar al pueblo de Dios a salir de ella. Pues no es este el plan de Dios para Israel. Recordemos Israel, ¿no se llama al verdadero pueblo de Dios a salir de Israel? A Israel se la llama a arrepentirse. ¿Podemos esperar que sea verdad un mensaje que llama Babilonia al pueblo por el que tanto ha hecho Dios? Las tinieblas triunfarían si se aceptase tal mensaje. La iniquidad en el mundo resultaría fortalecida. Todas las acusaciones hechas por Satanás acerca del carácter de Dios parecerían ciertas. Y se llegaría a la conclusión de que Dios no ha elegido u organizado una iglesia en el mundo. ¡Qué gran triunfo sería este para Satanás y su confederación del mal! ¿Quiénes plantearían esta conclusión? Obviamente los que están en Babilonia, que dirían que, puesto que la Iglesia Adventista del séptimo día ahora es Babilonia, no hay ninguna verdadera iglesia organizada de Dios sobre la faz de la tierra excepto unos cuantos individuos diseminados. ¿Quién puede tenerlos en cuenta? Satanás triunfaría. ¿Y qué triunfo sería ese para Satanás? Ellen White no dice cosas aparentemente opuestas si comprendemos estas líneas de la verdadera y la falsa iglesia. La iglesia puede ser una hermana de Babilonia, pero no obstante el mensaje resultante no es salir de ella, pueblo mío. La iglesia puede ser una prostituta, sin embargo Dios sigue amando a su pueblo y no aprueba el salirse de la iglesia. Sí, puede haber apostasía en la iglesia visible, pero no está en la posición de los judíos tras el 34 después de Cristo. Esa es la clave. Si lo estuviese, el mensaje sería salid de ella. Yo no creo que la iglesia adventista del séptimo día esté actualmente en la posición de los judíos tras el año 34, y hasta ese tiempo debemos seguir los ejemplos de Moisés, Elías, Jeremías y de Jesús y de Ellen White. Todos ellos llamaron al arrepentimiento y reforma de la profesa Iglesia de Dios. Solo hay dos llamados. El llamado a Babilonia es salid de ella, pueblo mío, no es a arrepentirse. No se puede pedir a Babilonia que se arrepienta, porque la historia de Babilonia se remonta a Babel y no hay arrepentimiento en Babel. La única solución para Babilonia es salir de ella, pero el llamado a la verdadera iglesia de Dios de hoy en día, a la verdadera iglesia del tiempo de Cristo, es arrepentirse. Solo hay dos llamados y vosotros y yo hemos de decidir qué llamado vamos a dar a la verdadera iglesia de Dios actual, la iglesia adventista del séptimo día. Ha habido una experiencia en nuestra propia historia de la que deberíamos tomar cuidadosa nota, pues nunca estamos tan ciegos como cuando ignoramos nuestra propia historia y repetimos exactamente los mismos errores. Me refiero a la historia de uno de los mensajeros de 1888, el pastor A.T. Jones, del que Ellen White dijo que tuvo la luz más preciosa jamás dada a esta iglesia, y yo creo que jamás dada al mundo también. Algunos dicen que la experiencia que voy a compartir con vosotros no es relevante porque A.T. Jones abandonó la verdad, pero cuando tuvo lugar
esta experiencia, A.T. Jones creía en la verdad presente. Él no había rechazado el mensaje adventista en absoluto. De hecho, no hay evidencias de que apoyase el panteísmo del Dr. Kellogg. Él mantuvo la pureza de su comprensión de la justicia por la fe durante el periodo en cuestión. Aún creía en la verdad presente, pero siendo aún miembro de la Iglesia, creyendo todavía en la verdad presente, él se enojó con los líderes de la Iglesia debido al rechazo del mensaje de 1888 y apoyó al Dr. Kellogg por la apostasía en la Iglesia y la apostasía entre los líderes de la Iglesia. Yo mantengo que esta experiencia es extremadamente relevante hoy para nosotros que no hemos abandonado la Iglesia y seguimos siendo miembros de ella, y creemos que esta es la verdadera Iglesia de Dios en este tiempo. En 1906, A.T. Jones comenzó a publicar una serie de folletos en los que trataba de explicar lo que creía sobre la situación de la Iglesia, y comenzó a tildar al liderazgo de la Iglesia de estrellato, o despotismo centralizado, o poder jerarquizado papal. Y Ellen White le dijo algo que está en la Paulson Collection, página 123. De hecho, fue en una carta dirigida a personas que escucharon el mensaje de Jones. Dice así: podéis estar sorprendidos con las palabras que habéis oído de A.T. Jones, pero yo no estoy sorprendida en absoluto. Esto es lo que se desarrolla en el hombre cuando viene sobre él un espíritu opuesto al Espíritu de Dios. El Señor no acepta ninguna demostración de amargura tal. Cuando los hombres rehúsan los consejos de Dios y hacen justamente lo contrario a ellos, dan discursos muy extraños. Pero no os preocupéis ni sorprendáis lo más mínimo. Encontramos esta otra cita en 13 años de crisis, en la página 317. Lo lamento por A.T. Jones, que ha sido advertido una y otra vez. Pese a estas advertencias, ha permitido que el enemigo llene su mente con pensamientos presuntuosos. No prestéis atención a sus palabras, pues ha rechazado la luz más pura y, en su lugar, ha elegido las tinieblas. Recordad este periodo, de 1903 a 1907. A.T. Jones es aún miembro de la Iglesia. Aún cree la verdad presente y la justicia por la fe, pero apoya al Dr. Kellogg acerca de la naturaleza de la Iglesia. Hay una cita mencionada muy a menudo recientemente para referirse a nuestros tiempos. Está en Mensajes Selectos 1, páginas 203 a 205. Pero la cita originalmente estaba referida al periodo del cual estoy hablando. Escuchad detenidamente. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Es posible que hayáis oído esta cita referida a nuestro tiempo, pero Ellen White la escribió para referirse al asunto de A.T. Jones y el Dr. Kellogg en aquel tiempo. La escribió en 1903. De haber abandonado nuestras doctrinas, ¿qué habría sucedido? Ese fue parte del error de Kellogg. Empeñarse en un proceso de reorganización fue parte del error de A.T. Jones. Reorganizarse, arrancar una nueva iglesia, una nueva idea de iglesia. En 1903, en la revista El Médico Misionero del Dr. Kellogg, A.T. Jones publicó una serie de artículos titulada ¿Qué significa ser un miembro de la Iglesia? Y él citó un maravilloso texto del Nuevo Testamento para hablar del cuerpo espiritual o místico de Cristo, y él vino a creer que eso era todo lo que significaba el concepto de Iglesia. No la Iglesia visible, sino solo el grupo de fieles y verdaderos, a los que Dios había llamado fuera del cuerpo. Y de hecho, A.T. Jones tenía parte de razón. Llegará un tiempo en que ya no habrá miembros infieles en la Iglesia de Dios. El cuerpo espiritual de Dios estará formado tan solo por creyentes fieles y verdaderos. La iglesia visible y la invisible serán una misma cosa, pero amigos, eso sucederá bajo la lluvia tardía, el fuerte pregón y el sello de Dios. El problema es que A.T. Jones se anticipó, quiso ir por delante del Señor, y ese puede ser un problema hoy en día. Que podamos estar corriendo 1 o 2 o 3 o 4 años por delante del plan de Dios cuando nos referimos al cuerpo de Cristo como únicamente los creyentes fieles. Lo que sucedió es que el Dr. Kellogg y A.T. Jones llegaron a verse a sí mismos como la Iglesia. Puesto que ellos eran la Iglesia, no necesitaban el consejo de esos profesos seguidores, esos profesos miembros de Iglesia, esos poderes jerárquicos papales que conducían a la Iglesia.
y toda la controversia se reducía a un solo asunto: ¿qué es la Iglesia?